Hay una escena en Conversación en la Catedral que contiene toda la filosofía narrativa de Mario Vargas Llosa en 3 páginas extraordinarias. Santiago Zavala y Ambrosio están sentados en un bar sórdido de Lima, y mientras conversan sobre el pasado, la novela salta simultáneamente entre 5 tiempos diferentes, 8 personajes distintos y 3 niveles sociales que nunca se encuentran físicamente, pero que están conectados por una red invisible de causas y consecuencias que se extiende a lo largo de décadas. En esas 3 páginas, Vargas Llosa había logrado algo que ningún escritor latinoamericano había conseguido antes: crear una técnica narrativa que podía capturar la complejidad total de una sociedad, mostrar cómo las decisiones privadas se convertían en historia colectiva, cómo los destinos individuales se tejían en patrones que solo eran visibles desde la perspectiva panorámica de la gran literatura. La conversación entre Santiago y Ambrosio dura 4 horas en tiempo real, pero la novela la extiende a través de 600 páginas que abarcan 30 años de historia peruana. Cada pregunta genera un flashback. Cada flashback revela conexiones que generan nuevos flashbacks, hasta que el lector se encuentra navegando una arquitectura narrativa tan compleja como una catedral gótica, donde cada elemento sostiene a todos los demás en una estructura que es simultáneamente laberíntica y perfectamente organizada. Lo que hace extraordinaria esta técnica no es solo su complejidad formal, sino lo que le revela sobre la manera de entender la realidad de Vargas Llosa. Él no escribía sobre eventos aislados, sino sobre sistemas completos. No exploraba personajes individuales, sino ecosistemas humanos donde cada acción genera consecuencias que se propagan a través de toda la estructura social como ondas en un estanque infinito. Esta es la historia de un escritor que convirtió la novela en instrumento de análisis social, que transformó las técnicas narrativas más avanzadas del siglo XX en herramientas para explorar las contradicciones específicas de América Latina, y que demostró que la literatura podía ser simultáneamente entretenimiento, innovación y forma superior de conocimiento político y psicológico. Es la historia de cómo Mario Vargas Llosa se convirtió en el arquitecto de la realidad total, una forma de narrativa que aspira a capturar no solo eventos, sino las estructuras invisibles que los generan, no solo personajes, sino las fuerzas históricas que los moldean, no solo cuentos, sino la lógica profunda que conecta todas las historias en una sola narrativa. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa nació el 28 de marzo de 1936 en Arequipa, Perú, en una familia que encarnaba todas las contradicciones de clase de la sociedad peruana. Su madre, Dora Llosa, provenía de una familia de clase media tradicional, con pretensiones aristocráticas, pero recursos económicos limitados. Su padre, Ernesto Vargas, era un empleado de radio que había abandonado a la familia antes del nacimiento de Mario, creando una ausencia que marcaría profundamente la formación emocional e intelectual del futuro escritor. Durante los primeros 10 años de su vida, Mario creció sin conocer a su padre, en un ambiente familiar dominado por mujeres, su madre, sus tías, su abuela, que compensaban la ausencia masculina con una protección intensiva y una educación esmerada que incluía literatura, música y una conciencia aguda de las jerarquías sociales que definían la vida peruana. En esa atmósfera de feminidad culta y ansiedad económica, Mario desarrolló 2 características que lo marcarían para siempre: una capacidad extraordinaria de observación social y una necesidad compulsiva de entender los mecanismos ocultos que regulan las relaciones humanas. A los 10 años, cuando sus padres se reconciliaron y la familia se mudó a Lima, Mario experimentó el primer trauma que se convertiría en material literario: el descubrimiento de que su tío Ernesto era en realidad su padre. Este engaño familiar reveló al niño Mario que la realidad tenía capas ocultas, que las verdades oficiales escondían versiones alternativas más complejas, que cada familia, y por extensión cada sociedad, funcionaba según reglas públicas que encubrían dinámicas privadas completamente diferentes. El reencuentro con su padre fue traumático. Ernesto Vargas era un hombre autoritario, que intentó imponer disciplina militar en un niño que había crecido en un ambiente de libertad intelectual relativo. La tensión entre padre e hijo se intensificó cuando Mario mostró interés por la literatura, una vocación que Ernesto consideraba no solo impráctica, sino amenazante para la masculinidad tradicional que intentaba inculcar en su hijo. Esta tensión familiar se convirtió en el laboratorio emocional donde Mario aprendió a analizar el poder, cómo se ejerce, cómo se resiste, cómo las estructuras de autoridad moldean no solo comportamientos externos, sino la vida interior de las personas sometidas a ellos. La relación con su padre le enseñó que el poder personal y el poder social funcionaban según lógicas similares, que la tiranía doméstica era versión en miniatura de la tiranía política, y que entender una requería entender la otra. En 1950, cuando Mario tenía 14 años, su padre tomó una decisión que cambiaría para siempre la trayectoria del futuro escritor. Lo inscribió en el Colegio Militar Leoncio Prado, una institución diseñada para formar hombres a través de disciplina castrense, jerarquías estrictas y la supresión sistemática de cualquier sensibilidad que pudiera considerarse blanda o intelectual. El Leoncio Prado se convirtió en la universidad informal de Mario Vargas Llosa. Allí aprendió cómo funcionaban las jerarquías de poder en su forma más pura, basadas en fuerza física,
capacidad de intimidación y habilidad para navegar sistemas de lealtades complejas donde la supervivencia dependía de entender exactamente quién tenía poder real sobre quién, cuándo y bajo qué circunstancias. Pero lo más importante que aprendió en el Leoncio Prado no fue sobre poder, sino sobre resistencia. En un ambiente hostil a la sensibilidad intelectual, Mario desarrolló estrategias de supervivencia que incluían el camuflaje social, la capacidad de parecer adaptado mientras mantenía una vida interior completamente independiente, y la observación sistemática, el hábito de estudiar comportamientos humanos como un antropólogo estudiaría una tribu desconocida. Sus compañeros de clase provenían de todos los estratos sociales del Perú: hijos de militares de carrera, jóvenes de clase media mandados por padres autoritarios, muchachos de familias populares que veían en la educación militar una oportunidad de ascenso social. En este microcosmos peruano, Mario observó por primera vez cómo las diferencias de clase, raza y región se traducían en dinámicas de poder cotidianas, cómo los prejuicios sociales se convertían en violencia interpersonal, cómo los individuos desarrollaban estrategias de adaptación que podían incluir tanto heroísmo silencioso como colaboración con sistemas injustos. Esta experiencia le enseñó una lección fundamental que marcaría toda su obra posterior: que las instituciones moldean a las personas tanto como las personas las moldean a ellas, que entender un carácter individual requiere entender el sistema social en el que se desarrolla, que la psicología personal y la estructura social son aspectos de un solo fenómeno que la gran literatura debe capturar en su totalidad. El Leoncio Prado también le proporcionó su primera educación práctica en técnicas narrativas. Para sobrevivir emocionalmente en ese ambiente, Mario comenzó a contar historias, aventuras inventadas, novelas por entregas improvisadas, relatos que transformaban la realidad sórdida del colegio en material de entretenimiento para sus compañeros. Descubrió que tenía talento natural para la narrativa oral, pero más importante, descubrió que contar historias podía ser una forma de poder alternativo al poder físico o social, que las palabras podían crear autoridad independiente de cualquier jerarquía institucional. En 1963, cuando Mario tenía 27 años, publicó La ciudad y los perros, una novela que revolucionaría la narrativa latinoamericana y establecería las técnicas que definiría toda su obra posterior. La novela tomaba su experiencia en el Leoncio Prado y la transformaba en exploración total de cómo las instituciones autoritarias moldean personalidades, cómo la violencia sistémica se naturaliza, cómo los individuos desarrollan mecanismos de supervivencia que pueden preservar su humanidad o destruirla completamente. La innovación técnica más importante de La ciudad y los perros fue el desarrollo de lo que los críticos llamaron narrativa de vasos comunicantes, una estructura donde múltiples líneas narrativas se desarrollan aparentemente independientes, pero están conectadas por una red invisible de relaciones causales que solo se revelan gradualmente. La novela salta constantemente entre diferentes personajes, diferentes tiempos, diferentes niveles de realidad, pero cada salto está calculado para revelar conexiones que amplían la comprensión del lector sobre la totalidad del sistema social representado. Vargas Llosa había estudiado intensivamente las técnicas de los novelistas norteamericanos, especialmente Faulkner, Dos Pasos y Hemingway, y de los experimentalistas europeos como Joyce y Rob Grillet, pero no las copiaba, las reinterpretaba para servir a sus propósitos específicos de análisis social latinoamericano. Su uso del monólogo interior, por ejemplo, no buscaba explorar la conciencia individual como fin en sí misma, sino mostrar cómo las presiones sociales se internalizan y se convierten en diálogo interno, cómo la ideología se traduce en autoconversación. La estructura temporal de la novela era igualmente innovadora. En lugar de seguir cronología lineal, La ciudad y los perros organizaba el tiempo según la lógica emocional y temática. Los eventos se presentaban en el orden que revelaban aspectos específicos de la dinámica social del colegio, no en el orden en el que habían ocurrido históricamente. Esta técnica permitía a Vargas Llosa crear suspenso psicológico, la tensión de entender gradualmente cómo las piezas del sistema encajaban, que era más complejo que el suspense de trama tradicional. El lenguaje de la novela combinaba registro culto con jerga militar, vocabulario intelectual con expresiones populares peruanas, creando una síntesis estilística que podía capturar tanto los pensamientos más sofisticados como las emociones más primitivas de sus personajes. Esta flexibilidad lingüística se convertiría en marca distintiva del estilo maduro de Vargas Llosa: la capacidad de adaptar su prosa a cualquier nivel social, cualquier tipo de conciencia, cualquier registro emocional que sus narrativas requirieran. En 1966, Vargas Llosa publicó La Casa Verde, una novela que llevaba sus técnicas narrativas a un nivel de complejidad que competía con las obras más ambiciosas de la literatura mundial. La novela entrelazaba 5 líneas narrativas que ocurrían en diferentes regiones del Perú: la selva, el desierto y las ciudades de la costa, y en diferentes periodos temporales, creando un fresco total de la sociedad peruana que funcionaba como sinfonía de múltiples movimientos. La innovación más importante de La Casa Verde fue el perfeccionamiento de la técnica de diálogo telescópico, conversaciones que saltaban constantemente entre diferentes interlocutores, diferentes lugares,
diferentes momentos, pero mantenían coherencia emocional y temática que permitía al lector seguir múltiples hilos narrativos simultáneamente. Una conversación que comenzaba entre dos personajes en la selva podía continuar entre otros dos personajes en Lima, luego volver a la selva, pero 20 años después, creando un efecto de eco temporal donde los mismos temas se exploraban desde múltiples perspectivas. Esta técnica requería de los lectores una participación activa, que era completamente nueva en la literatura latinoamericana. En lugar de seguir pasivamente una narrativa lineal, los lectores tenían que reconstruir activamente las conexiones entre episodios, inferir relaciones causales, mantener en memoria múltiples líneas de desarrollo que se intersectaban de maneras impredecibles. Vargas Llosa había creado un tipo de novela que funcionaba como colaboración entre autor y lector, donde el significado total solo emergía a través del esfuerzo interpretativo conjunto. La estructura de la Casa Verde también revelaba la ambición totalizadora que se convertiría en la obsesión de Vargas Llosa, la aspiración de capturar en una sola obra la complejidad completa de una sociedad. La novela incluía personajes de todas las clases sociales, todas las regiones geográficas, todos los grupos étnicos del Perú, pero no como galería de tipos, sino como sistema integrado, donde cada elemento influía en todos los demás de maneras que solo la narrativa extensa podía revelar. El título mismo, La Casa Verde, funcionaba como metáfora de esta ambición totalizadora. La Casa Verde era simultáneamente un prostíbulo específico en Piura y un símbolo de todas las instituciones peruanas que prometían placer, refugio o escape, pero que en realidad reproducían las mismas estructuras de explotación que caracterizaban la sociedad general. Vargas Llosa había aprendido a usar símbolos que funcionaban tanto literalmente como alegóricamente, que fueran completamente específicos, pero universalmente significativos. En 1969, Vargas Llosa publicó la novela que muchos críticos consideran una de sus obras maestras, Conversación en la Catedral, una exploración exhaustiva de los mecanismos del poder político en el Perú durante la dictadura de Manuel Odría, de 1948 a 1956. La novela tomaba una conversación de 4 horas entre dos personajes y la expandía durante 600 páginas que reconstruían 30 años de historia peruana desde múltiples perspectivas simultáneas. La estructura de Conversación en la Catedral representa quizá la realización más perfecta de las técnicas narrativas que Vargas Llosa había estado desarrollando durante una década. La novela funciona como arqueología temporal. Cada pregunta que Santiago Zavala le hace a Ambrosio sobre el pasado revela una capa de información que genera nuevas preguntas, que revelan nuevas capas, hasta que el lector se encuentra navegando una estratigrafía narrativa donde cada nivel ilumina a todos los demás. Una innovación técnica muy importante en esta novela fue lo que Vargas Llosa llamó mudas temporales, transiciones instantáneas entre diferentes momentos históricos que estaban conectados temáticamente, pero separados cronológicamente. Una conversación sobre corrupción en el presente podía saltar sin aviso a una escena de corrupción en el pasado, luego otra escena de corrupción en un momento intermedio, creando un efecto de simultaneidad temporal donde el pasado, el presente y las conexiones entre ambos existían en el mismo espacio narrativo. Esta técnica permitía a Vargas Llosa mostrar cómo la corrupción política no era una serie de eventos aislados, sino un sistema integrado que se perpetuaba a través del tiempo. Cómo las mismas dinámicas de poder se reproducían en diferentes contextos históricos, con diferentes actores, pero siguiendo lógicas idénticas. La novela demostraba que entender el presente requería entender el pasado, no como antecedente, sino como estructura subyacente que seguía operando. El personaje de Santiago Zavala funcionaba como un alter ego parcial del propio Vargas Llosa, un intelectual de clase media que intentaba entender cómo su sociedad había llegado a estar tan profundamente corrompida, cómo su propia familia había participado en esa corrupción, cómo él mismo había sido moldeado por fuerzas que no había reconocido cuando estaba experimentándolas. La búsqueda de Santiago era simultáneamente personal y política, psicológica y sociológica, individual y colectiva. Durante los años 60 y 70, Vargas Llosa desarrolló paralelamente a su carrera literaria un compromiso político intenso, que incluía activismo intelectual, periodismo de denuncia y participación en movimientos de izquierda latinoamericanos. Su posición política evolucionó desde un socialismo juvenil influenciado por la Revolución cubana hacia un liberalismo democrático que criticaba tanto el autoritarismo de derecha como el de izquierda. Esta evolución política se reflejó directamente en su obra literaria. Novelas como Historia de Maita de 1984 y El Hablador de 1987 exploraban las contradicciones de los movimientos revolucionarios, mostrando cómo las mejores intenciones políticas podían corromperse cuando se enfrentaban a las realidades del poder, cómo los ideales de justicia social podían convertirse en justificación para nuevas formas de autoritarismo. La ruptura definitiva de Vargas Llosa con la izquierda latinoamericana ocurrió durante el caso Padilla en 1971, cuando el poeta Eberto Padilla fue arrestado y obligado a hacer una autocrítica pública por el gobierno cubano. Vargas Llosa, junto con otros intelectuales latinoamericanos, protestó públicamente contra lo que consideraba estalinismo cultural, pero su crítica fue rechazada por muchos antiguos aliados, que seguían apoyando incondicionalmente la revolución cubana.
Esta experiencia le enseñó que la independencia intelectual requería independencia política, que la función del escritor no era apoyar causas, sino analizar críticamente todas las formas del poder, incluyendo aquellas que se presentaban como liberadoras. Sus novelas posteriores reflejarían esta posición, obras que exploraban las contradicciones de todas las ideologías políticas, que mostraban cómo el poder corrompe independientemente de las intenciones originales de quienes lo ejercen. El punto culminante de su compromiso político directo fue su candidatura presidencial en Perú en 1990. Durante 2 años, Vargas Llosa suspendió prácticamente su carrera literaria para dedicarse a la política activa, proponiendo un programa de reformas liberales que incluía privatizaciones, apertura económica y modernización institucional. Su derrota electoral frente a Alberto Fujimori fue traumática tanto personal como intelectualmente, pero también liberadora. Le permitió regresar a la literatura con una comprensión más profunda y desencantada de cómo funciona realmente el poder político en América Latina. En el año 2000, Vargas Llosa publicó La fiesta del chivo, una novela sobre los últimos días de la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana, que representaba la síntesis más madura de sus técnicas narrativas y sus obsesiones políticas. La novela combinaba rigurosa investigación histórica con las técnicas de ficción más sofisticadas para crear un retrato total de cómo funcionan las dictaduras desde adentro. La novela alternaba entre 3 líneas narrativas: los últimos días de Trujillo visto desde su perspectiva personal, la conspiración que llevaría a su asesinato vista desde la perspectiva de los conjurados, y el regreso al país 30 años después de Urania Cabral, hija de un político que colaboró con la dictadura. Esta estructura triangular permitía a Vargas Llosa explorar la tiranía desde múltiples ángulos, como experiencia personal del dictador, como proyecto colectivo de resistencia y como trauma histórico que sigue afectando generaciones posteriores. La representación de Trujillo era especialmente notable, porque evitaba tanto la demonización como la humanización fácil. Vargas Llosa mostraba al dictador como producto de estructuras sociales específicas, como individuo moldeado por las mismas fuerzas históricas que había terminado personificando. El resultado era un retrato que explicaba la tiranía sin excusarla, que mostraba sus mecanismos sin glorificarla. La técnica narrativa de La fiesta del chivo también representaba la evolución final del estilo de Vargas Llosa hacia lo que podía llamarse realismo total, una síntesis de técnicas experimentales con narrativa tradicional que permitía máxima complejidad estructural sin sacrificar accesibilidad para lectores generales. La novela funcionaba simultáneamente como thriller político, documento histórico, estudio psicológico y reflexión sobre las relaciones entre poder personal y poder institucional. El personaje de Urania Cabral proporcionaba la dimensión más personal de la novela, una mujer que regresaba a confrontar no solo la historia nacional, sino la historia familiar que había sido moldeada por esa historia nacional. Su historia personal, especialmente el trauma del abuso sexual que había sufrido como consecuencia de la complicidad política de su padre, funcionaba como metáfora de cómo las dictaduras corrompen no solo las instituciones públicas, sino las relaciones más íntimas. A lo largo de su carrera, Vargas Llosa demostró una capacidad extraordinaria de reinvención que lo distingue de muchos escritores que desarrollan una técnica exitosa y la repiten. Cada década de su obra ha incluido experimentos formales que expanden su repertorio técnico, mientras mantienen las obsesiones temáticas que definen su visión del mundo. Por ejemplo, en los años 80 exploró técnicas de metaficción en novelas como La tía Julia y El escribidor, donde combinaba elementos autobiográficos con parodia de los melodramas radiofónicos, creando una reflexión sobre las relaciones entre alta literatura y cultura popular. La novela mostraba que las técnicas narrativas más sofisticadas podían aplicarse a material aparentemente trivial, que la distinción entre literatura seria y entretenimiento popular era más fluida que lo que la crítica tradicional reconocía. Después de su experiencia política, desarrolló un interés creciente por novelas históricas que exploraban momentos de transición en la historia latinoamericana. Por ejemplo, en El sueño del Celta sobre Robert Casement y su documentación de los abusos en el Congo y la Amazonía peruana, mostraba cómo las técnicas de la novela moderna podían aplicarse a biografía histórica sin sacrificar rigor documental. Sus novelas más recientes han experimentado con géneros tradicionalmente considerados menores, nuevamente El sueño del Celta como thriller político, Travesuras de la niña mala como novela erótica, El héroe discreto como sátira social. Pero en cada caso, Vargas Llosa usó estos géneros como vehículos para explorar las mismas preocupaciones centrales: cómo el poder moldea personalidades, cómo las estructuras sociales generan tanto oportunidades como limitaciones para la realización individual, cómo la literatura puede servir como forma superior de conocimiento social. Esta capacidad de renovación constante refleja una característica fundamental del método de Vargas Llosa: su comprensión de que las técnicas narrativas son herramientas que deben adaptarse a cada proyecto específico, no fórmulas que pueden aplicarse mecánicamente. Cada novela requiere inventar el lenguaje específico que mejor capture la realidad particular que intenta explorar. En 2010, Vargas Llosa recibió el Premio Nobel de Literatura.
reconocimiento que coronaba 5 décadas de innovación narrativa constante y confirmaba su posición como uno de los escritores más importantes de la segunda mitad del siglo XX. El comité del Premio Nobel destacó su cartografía de las estructuras de poder y sus imágenes mordaces de la resistencia, la rebelión y la derrota del individuo. La distinción del Nobel llegó en un momento en el que la obra de Vargas Llosa había alcanzado una síntesis madura entre experimentación técnica y accesibilidad popular, entre ambición totalizadora y precisión psicológica individual. Sus novelas posteriores al Nobel, El sueño del Celta, El héroe discreto y Cinco esquinas, mostraban a un escritor en plena madurez creativa, capaz de aplicar las técnicas desarrolladas durante décadas a nuevos materiales históricos y geográficos. El reconocimiento internacional también confirmó algo que había estado evidente durante décadas, que Vargas Llosa había logrado crear una síntesis única entre las tradiciones narrativas latinoamericanas y las técnicas más avanzadas de la novela mundial. Su obra demostraba que los escritores latinoamericanos no tenían que elegir entre especificidad regional y relevancia universal, que las técnicas más sofisticadas podían servir a la exploración de realidades completamente locales, sin sacrificar comunicación con audiencias internacionales. La influencia de Vargas Llosa en generaciones posteriores de escritores trasciende aspectos técnicos específicos. Escritores como Roberto Bolaño, Juan Gabriel Vázquez, Andrés Neumann y muchos otros han absorbido no solo técnicas narrativas de Vargas Llosa, sino su comprensión de la novela como forma de conocimiento total, su ambición de capturar la complejidad completa de sociedades específicas a través de narrativas que combinan innovación formal con rigor documental. Su influencia también se extiende más allá de la literatura hacia el periodismo, la crítica cultural y el ensayo político. Su modelo intelectual público, escritor que combina creación artística con análisis social, que mantiene independencia crítica frente a todas las formas de poder, ha inspirado a generaciones de intelectuales latinoamericanos que ven en su ejemplo la posibilidad de combinar excelencia artística con compromiso social, sin sacrificar ninguno de los dos. Para 2024, Mario Vargas Llosa publicó más de 30 libros durante una carrera que había abarcado 6 décadas. Había vivido lo suficiente para ver cómo sus técnicas narrativas se habían convertido en parte del vocabulario estándar de la novela contemporánea y cómo sus exploraciones de las relaciones entre poder personal y poder político habían adquirido relevancia creciente en una época de crisis democráticas globales. Vargas Llosa nos enseñó que la novela podía ser simultáneamente entretenimiento e instrumento de análisis social, que las técnicas narrativas más complejas podían servir a la comunicación más directa, que la literatura latinoamericana no tenía que elegir entre experimentación formal y compromiso político. Sus obras demostraron que la gran literatura surge de la síntesis entre técnica sofisticada y pasión intelectual, entre innovación estética y comprensión profunda de las fuerzas sociales que moldean vidas individuales. Nos enseñó que entender a una sociedad requiere entender cómo sus instituciones moldean personalidades, cómo sus estructuras de poder generan tanto oportunidades como limitaciones para la realización humana, cómo sus tradiciones culturales interactúan con las presiones de la modernización para crear configuraciones únicas de posibilidades y restricciones. Pero quizá la lección más importante de Vargas Llosa fue su demostración de que la literatura podía funcionar como forma superior de conocimiento social. Sus mejores novelas no solo entretenían o emocionaban, proporcionaban comprensión de dinámicas sociales que no estaban disponibles a través de otros medios. La combinación de investigación rigurosa con técnicas narrativas sofisticadas creaba un tipo de conocimiento que era simultáneamente preciso y empático, analítico y emocional. La influencia de Vargas Llosa trasciende aspectos técnicos específicos, para incluir una filosofía completa de lo que la literatura puede ser y hacer en sociedades complejas. Su obra demostró que los escritores podían aspirar a capturar la totalidad de sus sociedades sin caer en la simplificación, que podían combinar ambición panorámica con precisión psicológica individual, que podían usar las técnicas más avanzadas de la modernidad literaria para explorar realidades completamente específicas, sin perder relevancia universal. Sus novelas crearon un modelo de realismo total que influyó no solo en otros escritores, sino en periodistas, historiadores, sociólogos y analistas políticos que aprendieron de sus técnicas para organizar información compleja, para mostrar conexiones entre niveles aparentemente separados de realidad, para combinar análisis estructural con comprensión de experiencias individuales. En el fondo, Vargas Llosa no solo escribió novelas, creó una nueva forma de entender las relaciones entre la literatura y la sociedad. Demostró que la gran narrativa podía ser simultáneamente arte y conocimiento, innovación formal y documento social, exploración estética y herramienta de comprensión política. Quizá por eso sus novelas siguen funcionando décadas después de su creación, porque siguen siendo leídas tanto como entretenimiento como material de estudio académico, porque enseñaron verdades fundamentales sobre cómo las sociedades complejas moldean destinos individuales, y cómo el poder opera tanto en niveles institucionales como interpersonales, y cómo entender el presente requiere entender las estructuras históricas que siguen operando invisiblemente. Mario Vargas Llosa fue el escritor que convirtió la novela en instrumento de análisis total,
que transformó las técnicas narrativas más avanzadas en herramientas de comprensión social, y que a su vez demostró que la literatura, en su forma más ambiciosa, puede capturar la complejidad completa de sociedades enteras, sin sacrificar nunca la precisión psicológica individual que hace que los lectores se reconozcan en personajes que viven en circunstancias completamente diferentes a las suyas. Gracias.